En cada máquina 33,000 anuales. Y para que sea una basura de software, pues. La vez pasada sí terminamos ¿va? De explicarlo. Sí, creo que sí. Les voy a preguntar, levante su manita. ¿Quién ya ha utilizado un autoacoplador en su vida? ¿No one? ¿No saben ni qué carajos es eso? Un Optotrack. Un Optotrack tampoco. Nada, ese es más difícil, son tiristores. Bueno, pues ha llegado el momento, van a tener que utilizar uno. También cómprenlo dentro de las chucherías que deben de traer. Pueden comprar un 4N25 o 4N28, ¿vale? Y ahí voy a llevar un optoacoplador también, que es de más velocidad. Se llama Darlington Split. Y vamos a alcanzar, yo creo que velocidades, espero si tenemos un generador de hasta 100 kilohertz. Porque un opto, el normal que van a comprar ustedes, como por el kilo ya se va a andar muriendo, le va a dar dando el patatús. Y por supuesto el que voy a llevar, pues no, se va a estar jajaja, así chameando todavía a 100 kilos como si nada, como si no le valiera queso a la vida. Entonces, y también es optoacoplador, ¿vale? Los pueden comprar 4N24, 25 o 28. Cualquiera de todos. Es un integradito como es igualito. ¿Vale? ¿4 qué, perdón, profe? 4N25 o 4N28, el que tengan. Así lo pedimos, autoacoplador 4N25. Así llegan a la farmacia del ahorro y así. 4N28 tengo gripa. Sí, aquí está. Así de volada. ¿Vale? Y yo creo que con eso vamos a chambear. Vamos a ver si tenemos algunas experimentaciones. Lleven también sus transistores, a ver si podemos implementar algo chidillo ahí con los transistores. Bueno, en conjunto con el optoacoplador. El día de hoy vamos a ver este tema que es algunas otras polarizaciones del transistor. Y esas polarizaciones nos ayudan para darle, ya dijimos, estabilidad en etapas de amplificación. Miren, ahorita quizás estarán diciendo, bueno, ¿por qué el profe hace como que otra vez, otra de otra forma, y ahora de otra forma? Y ahora que meterle voltaje por acá y a ver que se estabilice. Bueno, todas estas formas nosotros vamos a sacarle partido porque ahorita las estamos polarizando en directa, ¿vale? Pero todos los circuitos que ustedes tienen, sus amplificadores de audio y toda esa onda, tienen amplificadores con transistores. Entonces, ustedes lo enchufan a la corriente, se forma una componente directa y luego viene una parte que está el desacoplo para amplificación de pequeña señal. Entonces, pero primero nosotros tenemos que poner a andar el transistor. Es como si dijera, monta un coche y quiero pasearme en él, pues no le meten la velocidad y ya camina. ¿Qué tienen que hacer primero? Pues encenderlo, ¿no? Y además, ¿qué más tienen que hacer? ¿A poco se trepan, se encienden y luego lo aceleran? Bueno, algunos sí, pero supongamos que no, que tienen buenos hábitos. Primero lo dejan que caliente, ¿no? Y ya, ¿para qué lo calentamos? Para que esté en un punto de operación óptimo. Entonces, lo mismo hacemos acá, claro, no dejamos calentar, aunque antes con los bulbos sí se hacía así. O sea, tienen que dejar que calentara un buen rato, ya que estaba a punto de fundente, pues entonces ya amplificar la música. Y así es como funcionaban.
los bulbos alcanzaban una temperatura adentro de los aparatos. Entonces, ahorita pues es poner estas cosas en un punto de operación, ¿sale? Por eso estamos viendo los Qs y todo eso, para ver en qué zona lo vamos a poner. ¿Vale? ¿Vale? Son etapas de amplificación, pero ahorita son puntos de operación en directa, y por eso en LT Spice nosotros ponemos punto UP, que es en régimen permanente, punto de operación indirecta. ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿qué es esta nueva polarización? ¿Se acuerdan que nosotros ya pusimos polarización a la base y polarización emisor? Fue la última, ¿no? Con la que hicimos el driver para los LEDs. Bueno, esta otra forma se llama polarización por divisor de tensión. ¿Sí? ¿Por qué creen que se llama así? ¿O dónde ven el divisor de tensión? Agréguenme. Pues según el dibujito entre R1 y R2, ¿no? Es correcto. Aquí está el divisor, ¿va? De tensión, ¿ya vieron? Por eso entre BCC, R1 y R2. Y entonces la base está siendo alimentada del centro de ese divisor de tensión. Sí, por eso se llama Voltage Divider Bias. Bueno, dice, dése cuenta que el circuito de la base contiene un divisor de tensión, R1 y R2. Debido a esto, el circuito es llamado polarización por divisor de voltaje. Y bueno, aquí vamos a hacer un análisis simplificado al inicio, aunque nos conviene hacer el modelo más aproximado con la caída de tensión sobre la base emisor. Entonces, ¿cuál sería el análisis simplificado? Bueno, pues yo necesito saber cuál es el voltaje que hay entre el divisor de tensión sobre R2. Todo el mundo pues reconoce esa ecuación, ¿verdad? ¿Cómo calculamos la caída de tensión sobre R2? Bueno, todo el mundo sí sabe ser un divisor de tensión, ¿sí? ¿Seguros? 99%. 99%. Ok. Bueno, yo creo que lo hacemos una vez la ecuación para que vean de dónde y ya jamás se les va a olvidar, ¿de acuerdo? Y para que sea para toda la vida. Hagan de cuenta que esta es la última vez que la van a ver en toda su vida, entonces tienen que entenderla. Bueno, vamos a decir esto. Vamos a ponerle aquí divisor de tensión. Partimos del hecho de que tenemos una fuente, un cierto voltaje y tenemos dos resistencias en serie. Es el modelo más generalizado porque luego después podemos extrapolarlo a muchas cosas solamente dándoles la forma. ¿Vale? Entonces queremos el voltaje justo que hay aquí en R2. Y lo vamos a etiquetar así. Vamos a pensar que hay una corriente que circula aquí que es I. ¿Sí? Todo el mundo entiende eso, la corriente maya. Bueno. Entonces pensemos que esta corriente pasa aquí, polariza así. Y además, fíjense que el voltaje va a ser igual a la suma de BR1 más BR2, ¿verdad? Las dos caídas por la ley de tensión de Kirchhoff. ¿Cierto? ¿Hasta ahí todo claro? Aquí estaría BR1 ahí y luego BR2. Entonces B, la elevación de menos a más, subimos hasta B y luego cae B1, BR1 y luego vuelve a caer BR2. Pero ¿quién es ese valor? Bueno, vamos a decir que B
es igual entonces R1, pues sería I por R1 más. Y la misma corriente circula a R2. ¿Cierto? Pasa por todo el circuito. Entonces B pues vale I por R1 más R2. De ahí podemos despejar a I y sería V en R1 más R2. Esa es la corriente I que pasa. Ahora, si yo quiero voltaje en R2, pues va a ser igual a I por R2. ¿Cierto? La corriente por R2. Pero I pues es V o R1 más R2 por R2. ¿Vale? Y finalmente BR2 lo arreglamos un poquito. Y ya queda ahí. ¿Vale? Y la moraleja es que si hicieran, fíjense, el voltaje en R1, pues sería I por R1. Y si lo trabajamos un poquito más, se van a dar cuenta que sería R1 sobre R1 más R2 por B. Entonces, fíjense en estas dos partes de cada ecuación. Y vean, son completamente iguales. Lo único que debemos notar es que en la parte superior, en el numerador, está la resistencia sobre la que queremos calcular el voltaje. ¿Ven? Y eso multiplica a V. Entonces, de manera similar, si yo quiero calcular BR2, simplemente es R2 sobre la suma en serie por el voltaje de entrada. Así de fácil. ¿Vale? De acuerdo. Así ya jamás se les va a olvidar, ¿verdad? Nunca de los jamases. Vamos a ponerse un ejercicio de práctica. ¿Quién es BR2? A ojo de buen cubero. Sería R2 por la suma de R1, bueno, sobre la suma de R1 más R2 más R3 por el voltaje de la fuente. Sí, es correcto. Fíjense que aquí podemos, como estos circuitos son lineales, podemos hacer la propiedad asociativa, ¿no? Y juntamos R1 con R3 y que sea una sola resistencia, ¿ya vieron? Entonces serían dos resistencias nada más, que se formarían por la suma de R1 más R3 y en conjunto con R2. Entonces simplemente sería R2 sobre esa suma más R2 por V. Y de esa forma pues lo pueden llegar ahí rápidamente. ¿Vale? Pues ya no se les olvida, ¿va? Jamás. Así que cuando les diga, ¿cuál es el voltaje aquí? Ya, pues es esto, profe. Es muy sencillo, es trivial. Ahí está lloviendo acá. Un segundito. Listo. Entonces, bueno, vamos a volver. No dudas de esto. ¿Verdad? Todo claro. Vámonos para allá. Hacia acá.
SX y SK. Listo. Entonces, fíjense, el voltaje en la base, ¿verdad? Sería el voltaje que hay a través de R2. ¿Ya vieron? Es el mismo, el voltaje que hay de base a tierra es el mismo que hay a través de R2 porque está en paralelo. ¿Ya vieron? Entonces, ¿y quién es el voltaje de R2? Ah, pues si es un divisor de tensión sería R2 sobre R1 más R2 por BCC. Y aquí está. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Está un divisor de tensión. Bueno. Aquí les dice como bla, bla, bla y todo, cómo lo calculen y demás. Bueno. ¿Qué va a pasar con este voltaje? Pues lo voy a sustituir. Ahora voy a transformar este circuito que está aquí arriba. Voy a transformar este circuito divisor de tensión polarizador de la base. Lo voy a sustituir por la fuente que calculé. O sea, hacer voltaje por división. ¿Sí? Y es como si le pusiera una fuente de ese valor justo ahí en la base. ¿Claro? Entonces ya se transformó en un circuito de los que nosotros conocemos. ¿Este circuito cómo se llama? Es la polarización del emisor. Exacto, es una polarización emisor. ¿Ya? Entonces ya nomás reciclamos esa parte, ¿no? Y decimos, ok, esto es una polarización emisor. Ya no sabemos que el voltaje en emisor pues es el voltaje de base menos la caída base emisor. Y listo. Y de ahí consideramos que técnicamente la corriente de emisor es la corriente colector y por lo tanto el BCC va a ser igual a la caída de tensión que hay aquí, que ya la calculamos, la caída de tensión a través del emisor, a través de la resistencia de emisor, más la corriente de emisor, que es la de colector, por esta RC, y lo que reste de BCC, ¿quién se lo queda? ¿Estamos de acuerdo? Hay una caída aquí, ¿verdad? De emisor. De aquí desde el emisor a tierra. Esa ya la sabemos. Dijimos es BBB menos base emisor, ¿cierto? Esa ya la conocemos. Ahora, ¿conocemos la corriente que hay aquí a través de emisor? Sí, porque conocemos el voltaje que hay a través de la resistencia. Entonces, si dividimos el voltaje entre esa resistencia de emisor, tenemos corriente de emisor. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Si tengo corriente de emisor, es igual casi a la resistencia de colector. La corriente de colector. Por lo tanto, puedo saber si multiplico la corriente de emisor, la multiplico por la resistencia de colector, tengo la caída a través de la resistencia de colector. Entonces ya tengo dos caídas, ¿verdad? Caída de la resistencia de emisor, caída a través de la resistencia de colector. Y tengo la fuente de entrada, que es BCC. Entonces, si ya tengo BCC, le quito esta caída y le quito esta caída, lo que resta se lo tiene que fumar ¿quién? El colector y el emisor. El colector emisor. Es correcto. ¿Sí? Sí, ya. Perfecto. Y bueno, aquí lo que dice es, si usted ya conoce voltaje emisor y voltaje colector, pues es la diferencia, ¿no? Voltaje colector menos el voltaje emisor, ese es el voltaje colector emisor. Y estos son como que los pasos para hacer ese análisis rápido. Que se calcule el voltaje de base a partir del divisor de voltaje. Extraiga punto 7 para obtener el voltaje de emisor. Punto 3 para germanio. Divida la resistencia emisor por la resistencia emisor para obtener la corriente de emisor. Esa va a ser la corriente de colector.
y asuma que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente emisor. Número 5, calcule el voltaje de colector a tierra, subtrayendo el voltaje a través de la resistencia de colector de la fuente del colector, o sea, CVCC. Número 6, calcule el voltaje colector emisor, subtrayendo el voltaje de emisor de el voltaje colector. El voltaje emisor ya lo habíamos calculado, ¿vale? Entonces hacemos esa resta y en eso ya tenemos BCE. Que tenemos BCE y tenemos IC, pues ya tenemos el punto de salida, ¿sale? ¿No dudas con esto? Todo bien. Súper easy. Si quieren anoten los pasos y pónganle allí un ejemplín. Esa es la primera aproximación. Fue mala idea cerrarle. Está encerrando bien machín el calor. Ya va a tener que abrirle a los moscos. Cuando yo veía por primera vez los transistores, me dijeron así a chaleco, tú nomás quítale 0.7 y listo. Y así fue la enseñanza que me dieron. Y luego me decían, y siempre hacíamos análisis solo puro emisor común. Y el profe pues nada más le cambiaba los números a los ejercicios y ya. O sea, en vez de decir una resistencia de 1 kilo, ponía una de 2 y listo. Y pues todos sacábamos 10 en electrónica, ¿no? Pero ninguno sabía nada. Nadie sabía una J que estaba así. Habíamos revisado algo de Thevenin y Norton, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, hace un ratillo. Sí. Teóricamente, pues ya debemos de andar bien filudos, ¿no? En el tema. Teóricamente. Ahorita le damos un repasón rápido.
Vientos. Entonces, una vez que hemos hecho estos pasos, pues ya. Si quieren poner este ejemplillo de... Estaría bien. ¿Sale? Pónganlo con números. Ahí como está. Creo que no requiere más explicación. Solo copiense los números y los resultados para que tengan una guía en caso de que se les olvide. De acuerdo, profe. Si quieren sintetizar el ejercicio, está bien.
Fíjense que bueno, aquí cabe el análisis con el MATCAD y mostrarles cómo tiene la falla, pero pues aquí no nos interesa tanto saber si un software funciona o no. Créeme cuando les digo que está chafa. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a intentar analizar ese circuito con una técnica de nodos. Entonces, para eso, para la técnica de nodos, primero va a ser la primerita que vamos a hacer. Preguntarles, ¿cuántos nodos ven ahí? Contándoles referencia. ¿5? Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Todo el mundo ve 5? O alguien dice, no, yo nomás vi como 1. ¿Sí? Bueno, vamos a contabilizarlos por aquellos que les da pena decir, pero fíjense, aquí tenemos 1. Otro que es tierra. 3 con este a la base. 4 entre colector y resistencia. Y 5 emisor y resistencia. ¿Vale? Entonces, pero nodos que vamos a marcar nosotros. Sí, aquí sí vamos a tener que poner el nodo de colector, el nodo de emisor, el nodo de base, el nodo BCC y el nodo tierra. ¿Vale? Entonces, márquenlos, tomen ese dibujito, vamos a marcarlo y lo vamos a resolver. ¿Vale? Por nodos. Entonces, vamos a dibujarlo. ¿Vale? El transistor no lo podríamos como considerar como un nodo, como Jumbo o algo así. ¿Cómo un qué? Como un nodo, o sea, como un solo nodo, todo el transistor. No, porque aquí nos va a... Sí vamos a hacer eso en un momento, pero también necesitamos saber los voltajes de nodo, porque recuerda que para eso necesitamos... Esos voltajes los ocupamos para saber la caída de colector emisor. Sí, entonces, Okay. Por esa razón sí lo vamos a investigar. ¿Sale? Sí, si no nos interesaran esos voltajes, pues ya. Entonces, ese es el voltaje colector. Aquí vamos a tener voltaje emisor. Aquí vamos a tener voltaje de base a tierra, perdón. Ahorita se los voy a mostrar cómo quedó mi dibujín. Entonces, este RC. Este es R1. Aquí son 10K. Aquí son 3.6K. Muchas veces en los kilos en las resistencias ponen así. Y... perdón. Quiere decir... no están viendo. Ahora sí necesitan verlo. Bueno, ya tenemos todos el ejercicio, ¿eh? Todos formas. RI. Creo que lo único que está trazado aquí soy yo. R2. Bien. Déjeme pongo ahora otra pantalla. A veces vemos esta matrícula así y es 3.6 por 10 a la 4. ¿Vale? O sea, hace 36 kilos. A veces así vienen marcadas las resistencias. Y en muchos reference designers les ponen así para saber los valores de esos componentes. ¿Vale? Bueno, aquí sería 36 kilos si quisiéramos
3.6 kilos, pondríamos un 3 para ponerle 3 ceros. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Dijimos que este es el nodo BCC, el nodo B base y ya es todo. Y vamos a plantear corrientes porque eso es lo que sabemos hacer, ¿no? Eso sería corriente colector. Ese hay que llamarle I1. De aquí sale I2. Aquí entra I base. Aquí entra I colector. Aquí sale I emisor. Y listo. Entonces, para el nodo B, vamos a empezar por ahí. Entra la corriente I1 y se divide en I2 más IB. ¿Cierto? Después en el nodo 2, que es el transistor le voy a poner pues entra IB más IC y esto se convierte en IE. ¿De acuerdo? Ahora, cada corriente en términos de voltaje. Voltaje de nodo. I1 sería igual a ¿quién? Sería BB menos BC entre R1. BCC, que es el punto de partida, ¿va? Y baja a un punto más bajo que es BB, ¿cierto? Sobre R1. ¿Todo el mundo de acuerdo? Esa es la corriente que hay a través de R1. Me falta I2, ¿verdad? ¿I2 a qué sería igual? A BB sobre R2. A BB sobre R2. ¿Y por qué es BB menos 0, ¿verdad? Pues es BB sobre R2. La diferencia que hay a través de la resistencia sobre la resistencia, esa es la corriente, sin lugar a dudas. Ok. ¿Quién me falta? Me falta IC. ¿Es igual a quién? Sería BCC menos BC entre RC. Es correcto. Entre RC, ¿verdad? Ahora, ¿quién es IE? B entre R. Es correcto. B entre R. Hasta ahí ya planteamos todas las corrientes. Y además, nos falta IB, pero recuerden que IE es igual a beta más 1 IB. ¿Cierto? E IC es igual a beta veces IB.
Ok. Entonces vamos sustituyendo el nodo B. Decimos I1 vale BCC menos BB sobre R1. Debe ser igual a ¿quién? A I2, que es su BB en R2, más IB, que es beta veces IC. Perdón. Estoy haciendo otras cosas raras. Es BCC menos BC sobre RC. Listo. Ahora necesito la corriente del transistor, que es beta veces IB, que sería IC sobre beta. IB entonces va a ser IC sobre beta, sería BCC menos BC sobre beta RC. ¿Cierto? Más IC, que es BCC menos BC sobre RC, es igual a ¿quién? A IE. Pero IE es, bueno, podemos poner IE es igual a IC por 1 más 1 sobre beta. ¿Cierto? Profe, en lo de arriba, el beta no iría abajo también. En la primera. En la de arriba. ¿En esta? Sí, o sea, donde ya estamos sustituyendo, donde dice BB sobre R2 más beta veces. Uh-huh. ¿Ese beta no va abajo también? Ah, es correcto. Aquí ya la calabaciana. Ese aquí. Sí, estoy considerando que sí sé, pero no. No, además estaba mal completamente. Gracias. Ahora tendría IE, dijimos entonces que sería, podemos escribirlo también así, como beta más 1 sobre beta que multiplica IC. IC es BCC menos BC sobre RC. Y bueno, de aquí ya podemos, ¿cuántas variables tendríamos? Tenemos BB, tenemos BC, y ya, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Entonces, creo que son dos ecuaciones, dos incógnitas, ya se puede resolver. Ese es, digamos, planteándolo por nodos. Nosotros ya podríamos saber ahorita, pues, introducir valores ahí de BCC. Y si conociéramos una beta. En la forma aproximada, dense cuenta que no ocupamos la beta. ¿Ya ven? No es necesaria la beta ahí. Bueno, pues la chamba es un poco tediosa.
pero creo que no hay de otra. Ahora vamos a ver otro método más de solución. ¿Aquí no hay alguna duda en esto que hice? ¿No? No, profe, todo bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo decido hacer otra cosa? Miren. Yo voy a decir, mira, pues tienes este circuito que está así. Aquí lo voy a separar nada más, pero es el mismo. Y lo que voy a hacer va a ser cortar de aquí el circuito y decir que esto es A y tierra es B. Y entonces pensar que esa parte del circuito, esa porción, corresponde a un circuito equivalente de Thevenin, donde B Thevenin, recuerden el voltaje de Thevenin, es el voltaje que hay en las terminales A y B, ¿cierto? Porque es lo que conecta con otra parte del circuito. En este caso conecta hacia la base, ¿cierto? Ahí es donde vamos a aplicar ese voltaje. Por lo tanto, ahí vamos a cortar y vamos a calcular el equivalente de Thevenin del lado izquierdo. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, voltaje Thevenin, recuerden que es el voltaje que hay entre A y B, que en este caso sería el voltaje de caída sobre R2. Y eso pues está fácil, ¿verdad? Sería un divisor de tensión. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese voltaje Thevenin quedaría R2 sobre R1 más R2 por BCC. Listo, ya tengo mi voltaje Thevenin. Ahora, necesito la resistencia Thevenin. Para eso anulamos todas las fuentes en el circuito que estamos reduciendo. Y ahí solo tengo una fuente de voltaje. Esa se anula cortocircuitándola. Entonces, si pongo el punto BCC, lo pongo a tierra, me va a quedar un par de resistencias en paralelo, R1 con R2. ¿Todo el mundo lo ve así? Bueno, supongo que no mucho, pero quedaría así, miren. Si cortocircuito la fuente, pues entonces aquí me queda tierra aquí también. Es el equivalente a haber cortocircuitado de aquí a aquí, ¿verdad? Y se fijan, si doblaran eso, pues les quedarían dos resistencias que están en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces la resistencia Thevenin será igual al producto sobre la suma, si mal no recuerdo. Entonces va a ser el producto R1, R2 sobre R1 más R2. ¿Hasta aquí no he dejado a nadie? Todo bien. ¿No? Bien. Entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a redibujar ese circuito y lo voy a poner así. Este es el punto A donde corté originalmente. Aquí voy a colocar mi voltaje Thevenin y aquí mi resistencia Thevenin. Fíjense que ese circuito que está ahí es una combinación
entre polarización a la base, ¿va? Polarización fija de bases, pero a la vez tiene una resistencia en emisor, lo cual lo vuelve también una polarización a emisor. ¿Sí, de acuerdo? Sí. Sabemos nosotros que una vez que está transformado así, yo tengo un flujo de corriente hacia allá que es la corriente de base. Entonces voy a decir, para la corriente de base, si yo hago la malla de entrada, voy a tener voltaje de Thevenin. O lo pueden hacer por nodos también, igual se puede. En este caso yo elijo malla, es más fácil. Menos, porque recuerden que aquí polariza más y menos. Sería corriente de base por resistencia Thevenin. ¿Sí? Menos la caída que hay de aquí a aquí, que es el voltaje base emisor. Lo ya menos la caída que hay a través de RE, que sería IE, pero IE es 1 más beta veces IB por RE. Y eso debe ser igual con 0. Es una ley de Kirchhoff de tensiones. Y entonces, fíjense qué va a suceder. Yo voy a dejar BTH menos voltaje base emisor, todo sobre RTH más 1 más beta veces RE. Esto va a ser IB. ¿De acuerdo? Dificultades hasta aquí. No, profe. Perfecto. Aquí podemos hacer de dos sopas. Pues fíjense que involucramos a la beta, ¿cierto? Entonces podemos hacer de dos sopas. O estimamos simplemente la beta o buscamos el valor, que es lo más correcto. Y si no, pues podríamos optar por el método rápido de cálculo, lo que habíamos hecho, que les decía que simplemente era con la aproximación primera y hacer el divisor de tensión. Pero bueno, una vez que está esto, ya tengo corriente de emisor. Entonces el voltaje colector emisor será igual a ¿quién? A la corriente colector por RC. Es una caída, ¿va? Menos la corriente emisor por RE más BCC. ¿Sale? Solo ahí le voy a quitar las dos caídas a través de la resistencia colector y la resistencia de emisor. Pero cada una con su respectiva corriente. Como ya calculé IB, entonces si la multiplico por beta, voy a tener IC. Y si lo multiplico por beta más 1, voy a tener IE. ¿Sí? Y con eso pues concluiría mi trabajo. Ya tendría yo IC y BCE. Y está completa la coordenada de salida. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Quiero que ahorita van a hacer el análisis de recta de carga para
esta configuración. ¿Sí todo el mundo entiende eso? El análisis de la red de carga. Es lo que hicimos para los otros, ahora hay que aplicarlo para este, ¿sale? Damos unos 5 minutillos para que todos lo vean.
Ok, ya quedó entonces. ¿Cuál sería la resistencia, la corriente máxima? Del colector. Más tiempo para que lo piensen. Sí es a mano, ¿verdad? 10. Sí, un momentito. Ok.
Bien. Entonces, esa resistencia la podemos calcular cortocircuitando colector emisor. ¿Sí? Y nos daría entonces BCC sobre RC más RE. Pero bueno, aunque aquí hay algo. Fíjense que, bueno, sí, sería la máxima corriente. Aunque aquí recordemos que esa corriente está controlada por la corriente RE. Entonces, de alguna forma se autocontrola, ¿no? Estaría difícil que la pusiéramos en saturación. A menos que pusiéramos RC muy grande. En dado caso, a ver, ¿qué pudiera ser? Bueno, vamos a pensar esto. Creo que nos serviría más para nuestro análisis. Nosotros tenemos más que cortocircuitar el colector con el emisor. En base a esta RE, yo tengo una corriente IE, ¿cierto? IE, que es igual a R. Vamos a borrar esto aquí. Que sería igual a voltaje emisor de resistencia emisor. ¿De acuerdo todos ahí? Sí. Ahora fíjense qué sucede. Porque quiere decir que yo tengo permitido solamente una cierta cantidad de corriente máxima a través del colector. Entonces, la corriente colector es técnicamente la corriente de emisor. Vamos a asumirlo así, que es la corriente emisor. ¿Sí? Y entonces, el voltaje disponible que tendría yo sería solamente VCC menos voltaje emisor. Sería el voltaje que pudiera disponer para amplificar, ¿cierto? No sé si me explico. Porque miren, aquí yo ya tengo VE, pero eso ya está dado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una polarización fija, ¿cierto? Entonces ya no puedo mover eso de ahí. ¿Qué me queda disponible? Por el voltaje que haya de aquí para arriba. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y quién es ese voltaje? Pues ese voltaje le voy a llamar voltaje de amplificación que dispongo es VCC menos la caída BE. Ahora si cortocircuito o colector emisor, pues ese completamente se lo puede quedar RC, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, voy a pensar lo siguiente. Imagínense que aquí son 4.7 para ponerle números y aquí son 10 PCC. Entonces yo debería tener de aquí hasta acá, ¿cuánto? 10, ¿sí o no? Sí. ¿Sí cae?
¿Todos los demás? Ok, pero si ya me gasté 4.7, ¿cuánto tengo entonces de aquí a aquí? 5.3. 5.3, ¿no? Ahora, esos 5.3 se los puede quedar completamente la resistencia si yo cortocircuito el colector con el emisor. ¿Cierto? Porque saturación quiere decir que yo no tengo caída o que la caída entre colector y emisor es mínima, técnicamente cero. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Y yo tengo solamente este voltaje disponible para amplificar. Y entonces la corriente máxima va a ser IC máxima, que puede tener para llegar a la saturación, o IC de saturación, va a ser que yo tenga BSC menos BE sobre RC. Pero ISAT no puede ser más grande que IE. Entonces, esto debería ser igual a IE. Y como IE ya lo conozco, entonces en realidad lo que yo puedo encontrar es una RC de saturación y sería BCC menos BE sobre RC. Perdón, sobre IE. Eso quiere decir que si yo me excedo de esa resistencia, ese valor ya muy grande de resistencia, voy a estar directamente en saturación. ¿Sale? Es decir, imagínense que yo tengo una corriente, voy a inventar, IE igual a 10 miliamperes. Y se me ocurre poner una resistencia RC de, no sé, 30 kilo ohms. Entonces, si yo hago fluir 10 miliamperes por 30 kilo ohms, ¿cuántos volts serían? De caída a través de la resistencia RC. En 30 kilos por punto 0,1, ¿no? En 300 volts, ¿no? ¿Cierto? ¿O me equivoco? Sí, 300. 300 volts. Y fíjense, yo solo tengo 5.3 disponibles. No sé si lo ven así. Entonces, quiere decir que desde hace rato esa cosa ya estaba en saturación. O sea, si yo excedo ese valor de resistencia de colector, quiere decir que me voy a pegar a el eje vertical. Y estoy en saturación. ¿Sí lo cachan así, Onel? Sí.
Un poco difícil de visualizar esto. ¿Cuánto sería el máximo que tendrían en BCE? Pero recuerden que esto pues, luego tienen que trazar así, ¿no? Dice, ¿cuánto sería el máximo voltaje que pudieran tener a través de IC? Eso sería si RC fuera 0, ¿va? Si es 0, entonces, y cortocircuitan, bueno, técnicamente todo el voltaje, perdón, se quedaría en BCE. Entonces, BCE, el máximo que podrían tener sería BCC menos BE. Ese sería el máximo que pudieran tener si no hay caída a través de la resistencia del colector. Y la máxima corriente que pueden tener sería IE. No pueden tener más. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué no podría tener más, ya que? Más de IE. Porque ya estaría como en saturación, ¿no? No, pero ¿quién me establece el máximo de corriente? O sea, si yo digo, la corriente colector no puede ser más grande que la IE. Una piscita. ¿Recuerda cómo establecí IE? Como voltaje emisor sobre Creo que sí. Sobre resistencia. el emisor. Es correcto. Y ve, ese no tiene nada que ver con lo que hay en colector, ¿cierto? Esa más bien sería la polarización de la base. Entonces, dado que IE es igual, técnicamente igual a IC, no puede haber mayor corriente a través de IE de ninguna forma, a menos que aún incrementaran el voltaje de base. Pero como eso no va a suceder, entonces ahí ya no se mueve. La máxima que pudieran tener a través de colector la va a dictar el valor que se establezca a través de IE. ¿Sí? Ahora, ¿qué valor de resistencia puedo tener para alcanzar la saturación? Pues bueno, aquí para que suba el punto, si se fijan, si yo pongo RC SAT, esta que calcula aquí, si yo hiciera el análisis de recta de carga, si yo voy incrementando RC SAT, si voy incrementando me voy pegando al eje vertical. Hasta que completamente, si se queda completamente el voltaje sobre RC, ¿cuánto tengo en el colector emisor? Pues ya nada. Entonces, solo tengo el voltaje de emisor, que ese ya estaba fijo, más la caída que está a través de RC, y a través del colector emisor ya no tengo nada. ¿Sí? Y entonces, este punto aquí, tengo RC SAT. Entonces, para regresarme a la zona lineal, ¿qué debería de hacer? ¿A quién debería mover?
RC, exacto. ARC. Hay que disminuirla, ¿no? Exacto, si Para disminuyen, es correcto. Ah, qué tonto. Perdón. Si yo disminuyo RC, me voy aquí hasta que lo llevo aquí. Si la disminuyo mucho, entonces totalmente el voltaje se va a quedar en colector emisor y nada a través de RC. Sí, entonces aquí es importante que esto Q depende de RC. Ahora vamos haciendo la prueba. Vamos estableciendo ese circuito. Vamos a hacerlo en SPI rápidamente todos. Ahora es SPI y vamos a simularlo porque pues de otra forma no nos damos cuenta, ¿va? Ok, vamos a poner este aquí. Habíamos puesto un transistor. ¿Qué fue lo que hicimos la vez pasada? Sí, un transistor, ¿verdad? Bajamos un modelillo. Ahora vamos a usarlo. Ah, no, que lo habíamos puesto aquí en que se nos jalaba. El último lo hicimos aquí, ¿no? Hay que poner la polarización con divisor de tensión. ¿Cómo está? ¿De cuánto es su fuente que tenían? 10. Ok. Resistencia es de 10K. Esta de aquí por ahora es de 3.6. Esta de aquí es de 2.2.
Y esta es de 1K. Transistor, dijimos que vamos a escoger nuestro modelo. ¿Hasta ahí todos bien? Sí, profe. Y entonces, vamos a poner aquí una etiqueta que se llama voltaje colector. Y otro aquí que sea voltaje emisor. Ahora bien. Ok, vamos a poner un transistor aquí. Por ahora. Queremos comprobar lo que dijimos, que a ver en qué zona está este transistor. Vamos a correrlo. Ahí está. Entonces vamos a checar cuánto tenemos voltaje emisor. Lo que se cae, ¿no? Cosa fea por ahí. 1.14. Les da eso. Vamos a quitar nuestro transistor porque hace cosas raras. Vamos a poner uno que sea más compa, a ver si ese sí se endereza. Ah, ese está un poco más bien comportadito. ¿Sale? Entonces tenemos en 1.13 volts de emisor. ¿Sale? Es lo que hay. Vamos a ver cuánto hay de VCCA colector, la caída a través de la resistencia, y es de 4. Entonces, si es 4 y el emisor está a 1 punto y cacho, ¿qué podemos decir? ¿Está en saturación o está en zona activa? ¿Difíciles preguntas? Son con mucha crueldad, ¿no? Profesor, ¿cómo nos pregunta eso? ¿Qué le pasa? Dijimos que para que esté en saturación, ¿cuánto es la caída que hay de colector emisor? Técnicamente, 0. Ahora, si la caída a través de R3 es de 4 punto y cachito, o casi 4 de hecho. Bueno, sí, 4 y cachito. Y la caída en emisor es de 1.3, ¿cuánto suma eso? Ya los 5 y 3, ¿no? 5 y algo, ¿no? ¿Es menor a 10, que es la entrada principal? Sí. Sí, todavía. Entonces, quiere decir que hay una buena cantidad de voltaje entre colector y emisor, que no es para nada 0. Entonces, con eso digo que está en región activa. ¿Sí se entiende? O sea, si yo todavía... ¿Dónde digo que estoy en saturación? Bueno, pues cuando la caída en colector emisor ya se hizo técnicamente 0. Miren, voy a trazar el voltaje colector emisor. Aquí está, es este rojo. Y fíjense, está muy lejos de ser 0, ¿verdad? Está en 4.79 volts. Estoy casi a la mera mitad, ¿no? De la región activa. ¿Sí o no? Sí. Sí, antes, porque yo dije que ¿cuánto sería el máximo para que yo estuviera hasta mero abajo? Pues que estuviera como en 9, ¿no?
Vamos a probar nuestra teoría. Vamos a bajar R3, vamos a bajarla a 100 ohms. ¿Están de acuerdo que este voltaje va a aumentar? ¿O no? Sí, tiene que. Tiene que, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está, miren. 874. Ah, pues sí, entonces estamos acercándonos a la zona D. ¿De qué? Empieza con core, termina con T. Me estoy acercando a la zona de corte. ¿Cuánto sería lo máximo que yo pudiera tener ahí en zona de corte? Yo dije que el voltaje emisor es 1.13. Se lo quito eso a 10 y ¿cuánto me quedaría? Como 8.87. Sí. 8.87, ¿va? Pues técnicamente le pegué, ¿no? ¿Sí o no? Entonces la caída, fíjense, a través de la resistencia es esta y tengo 113 milivolts. A ver, voy a bajarla mucho más. Ahí está. Ahí tengo nomás 1 milivolt. Y ahora sí, técnicamente todo el voltaje lo tengo a través de colector emisor. 8.86. ¿Sí vemos? Entonces ya bajé hasta el tope. No puedo tener más voltaje ahí en colector emisor. ¿Por qué? Porque la otra parte para los 10 se queda forzosamente sobre la resistencia del emisor. ¿Sí se entiende? Entonces, esa cantidad es la máxima que yo puedo tener a través del colector emisor. Ahora, ¿qué pasa si yo incremento? Me comienzo a pasar de lanza aquí. Digo, a ver, voy a poner 40 kilos. Ah, ok, vamos a ver. Por esto digo, mira, pues creo que ya no es tan poquito, ¿no? El colector emisor ya se fue a 12.19 milivolts. Entonces, ¿cuánto tengo a través de la resistencia? 9.43. ¿Y cuánto tengo a través de base emisor? 556. Entonces sí se movió, ¿verdad? Entonces mi primera hipótesis, ¿para qué sirve? O sea, hace que si le sigo subiendo aquí a 50, se queda en 9.46 a través de la resistencia. Y el emisor se queda en 526.25. Es la mínima, así ya no bajaba. Chango, si yo dije que se iba a quedar en un máximo ahí, ¿no? A ver, piénsele. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor?
Ahora vamos a dejarlo de ejercicio. Mi hipótesis era que se iba a quedar todo ese voltaje, que era la mínima, y ya me salió el tiro por la culata, ¿no? Porque sí bajó el voltaje, o sea, desgraciadamente la caída a través de la resistencia de emisor ya se hizo técnicamente cero. Entonces, la máxima corriente que tenía para saturación parece ser que sí es la corriente de colector, perdón, el voltaje colector entre la resistencia colector o colector emisor. ¿Cuánto nos daría? A ver, un cálculo así rápido. Estos solo son puros hints para ustedes, para que me ayuden a encontrar esa respuesta. A ver, tengo 10 volts entre 51,000. ¿De acuerdo? Que es la suma de las dos. Dice que son 196 microamperes. ¿Sale? 196 microamperes. Vamos a ver. Pues sí, miren, 189 microamperes. Entonces sí cuadra, ¿no? Sí cuadra. Entonces esto nos puede dar una pauta para decir cuánto es la corriente de saturación. Pues cortocircuitar colector emisor y después irnos a calcular la máxima corriente que habría ahí. Entonces creo que eso les podría dar una idea de, ahora sí, de poner la primera tarea que puse, ¿no? De trazar la máxima corriente de saturación de colector. Ya la tenemos, ¿no? Ya la vimos que sí se da así. Ya tenemos el voltaje colector emisor máximo, ¿no? También, ya podemos ser felices. Ahora la pregunta que se queda para ustedes es, ¿cómo le hago, cómo justifico yo que se haya bajado el voltaje en el emisor? Si yo dije que dependía del divisor, ¿no? Del divisor que está antes, no del voltaje que pudiera pasar por a través de la resistencia. O sea, ¿cómo lo justifican? Y la segunda pregunta es esta. ¿Hasta dónde, hasta qué valor de RC? Porque parece ser que eso es lo que nos está dictando todo. ¿Hasta qué valor de RC? Si quieren anotarlo. Es posible que yo siga considerando esa polarización y que me obedezca a que va a haber una caída ahí en R4 igual al voltaje en el divisor menos el 0.7. ¿Sí me explico? O sea, tengo el voltaje en el divisor menos 0.7 y tengo el voltaje de emisor que ya había dicho, ¿verdad? De emisor hasta tierra. O sea, está chido. Pero parece ser que es hasta cierto valor de RC. Y la pregunta es, ¿hasta qué valor de RC yo puedo considerar eso válido? Y se veía bien inofensivo, el circuito. Cuando digan, divisor de tensión, mi abuelita se lo echa, ¿no? Y sale con que no. Que no está tan fácil después de todo. ¿Sale? Eso lo investigan. Creo ya tener la respuesta, pero quiero ver cómo lo piensan. Profe, para la primera pregunta, ¿no podría ser algo así como que estamos aumentando la resistencia y por eso disminuye la corriente? Porque al final del día, la corriente IE, pues es prácticamente igual a IC, ¿no? Pero estamos aumentando la resistencia, entonces baja la corriente. O
sea, de manera, aunque se supone que depende nada más del divisor. Teóricamente sí, ¿verdad? Pero analíticamente, ¿por qué? ¿A dónde le doy la vuelta? ¿Por qué lado le doy la vuelta a la malla, no? Se me anda metiendo un gato. Me lo voy a hacer tamales, ¿no? Son buenos tamales de gato, dicen. Dicen que es la carne más barata, ¿no? La de carne de gato. No se crean. ¿Quién sabe? Pues ya hacían antes, había muchos rumores de muchas señoras que hacían tamales. Pues digo, porque antes era así, ¿no? Más común que había señoras que tenían puestos de tamales y decían que los hacían de gato. ¿Quién sabe? Que los daban muy baratos. Entonces, sí puede ser, pero yo le apostaría un poquito al lado de hacer el análisis de nodos y poner las dependencias de las corrientes. ¿Vale? Pero sí tiene que ver. Si ustedes limitan la corriente que está arriba a través de colector, pues en ese momento, aunque ustedes quisieran demandar mucha corriente emisor, no les va a dar. A ver qué pasaría. Otra. Vamos a hacerle muchas cosas a esto. Ahí está. Pues sí es la que limita, ¿no? Hay que ver si es cierto. A ver. 0 amperes. No puedo creerlo. Ah, bueno, sí, esa es la corriente. 403 milivolts. No puedo creerlo. Me engañaron. A ver. Vamos a hacer entonces otra cosa. Gandallamente le voy a meter los muajajajaja. Tienen que hacer algo, ¿no? Si no, por lo menos va a echar chispitas. Ah, le vale un queso, ¿ya vieron? Que le ponga 10 volts aquí, dice, ah, sí, mucho gusto, ¿no? Bien, 10 volts. Esta fuente le está dando corriente como no tiene idea. 403 microamperes. ¿Y el emisor? ¿Qué dijo? ¿Qué es esto? Hasta se despegó, creo. Ahí está. Hasta se despegó de la emoción. Y el emisor, miren, ni suda ni se acongoja. Ya le puse 10 y dice que en él. Vamos a regresarle su resistencia. Ah, hemos subido a 9.51. Pero entonces la corriente a través de R3, ¿cuánto ha bajado? A nada, ¿no? ¿Por qué pasará así? Leo, una idea. Mire, ya si le puse la fuente ahí abajo, dice, ahora sí, ya está bien, ahí está tu voltaje. Pero la corriente a través de R3 bajó un chorronal. ¿Por qué?
Eso no está nada bien. Bueno, eso sí se los voy a decir. Es porque si aquí estoy ya en 9 volts aquí en el emisor, pues técnicamente estoy a la mismo voltaje, tanto en colector A, arriba en la resistencia. Entonces, la diferencia que hay a través de la resistencia de R3 es muy poquita. Por eso la corriente es muy bajita. Pero, ¿por qué no funciona? Porque aquí, miren, ya recuperé mi voltaje chido, ¿no? Aquí está. 9.18 volts, 15 volts. ¿Sale? Ya estoy a gusto. Y digo, mira, pues sí, pero resulta que solamente conectándola ahí. Pero ¿qué pasa si yo desconecto esa línea de aquí? Y entonces lo vuelvo a simular. Adiós, voltaje. Ya se cayó. A 526 milivolts. Entonces parece ser que cuando llegamos por acá, ya se cae el voltaje, ¿va? Se cae mucho. Ya no le gustó. A ver, vamos a hacer algo más. ¿Cómo que no? Órale, ya volví a subir, miren. .02. Yo creo que va a caer algo. 3.76. Mejor. Bueno, pues esperaré con ansia sus respuestas el viernes. Quiero ver que... Vean, no hay mucha tarea, ¿no? Pero está difícil, la verdad. Está difícil saber por qué rayos está pasando eso. Aquí le van a tener que echar toda su imaginación, ¿no? A ver, el voltaje de aquí se cae, ¿por qué se cae? ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el voltaje que tengo un colector base? Parece ser que esa es una cosa importante, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Cómo debe estar siempre la polarización entre colector y base? En inversa, y tiene que tener un valor bueno, ¿va? Porque si tiene un valor bajito, pues ya no nos ayuda. A ver, vamos a ver cuánto tenemos aquí de colector a base. Tenemos 751 milivolts negativos. Es que estamos polarizados negativamente. A ver qué pasa si aquí lo subo a 10 kilos como estaba. $658 y abajo pues bastante. ¿Qué pasa si me paso de lanza y le digo que eran los 10 que planteé hace rato? 10. Vamos a ver. 829. Ya como que le gusta más, ¿no? Bueno, todo suyo. Nos vemos el viernes. Piénsenlo bien. Pueden jugar con el simulador, ¿eh? No está prohibido. O sea, planteen sus cosas y luego verifíquenlo. A ver si es cierto. ¿Sale? Bueno, chicos. De acuerdo, profe. Ok, profe. Una duda respecto a la práctica. Entonces quedaría ahorita sin fecha, ¿verdad? Es que, por ejemplo, los lunes y los viernes sí se nos complica. Sí, se les complica. Yo creo que sí lo tendríamos que aplazar una semana. Porque sí, este fin no creo terminar. ¿Vale? De acuerdo, profe. Gracias. Cuídense. Que estén muy bien. Gracias. Bye. De nada. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.